Bienvenidos a Master Infinito Tony, yo soy Tony y este es el vídeo número 4 de la lista de análisis de funciones a trozos, algo que cae casi siempre en selectividad y que resume muy bien todo lo que entra en este bloque. Suscríbete para más vídeos así, te enseño en 10 puntos básicos todo lo que te pueden preguntar. Los vemos todos y os voy dando consejos, pero antes, ¿qué es una función a trozos? Pues es una función como esta que está definida de una forma si x es mayor que 1, 1 partido por x, y como valor absoluto de x si x es menor que 1. Y he puesto este ejemplo que nos viene bien para ver que valor absoluto siempre va a hacer que la función a trozos sea una nueva función a trozos donde la función se hace 0 y por tanto antes y después de él pasará a que sea positiva o negativa. En este caso, cuando pones un número negativo sale menos 3, valor absoluto 3, con lo cual la función x no se está comportando como x sino como menos x. En cambio, cuando metes un número positivo se comporta como la función x. Valor absoluto de x menos 2, lo mismo, igualas a 0 ese x menos 2, te da el valor x es igual a 2 y poniendo un número antes y después da donde la función está actuando con normalidad y donde está actuando con signo negativo, y por tanto se definiría de esta manera. Ella misma, x menos 2, si el número está a la derecha de 2, como está pasando aquí, se comporta con normalidad, y todo con signo cambiado, es decir, multiplicar la función por menos 1 menos x más 2. Aquí x por logaritmo neperiano de x, valor absoluto, y en este caso cuando la función está entre 0 y 1 es negativa porque positivo 0 con algo por logaritmo neperiano de 0 con algo, que es un número negativo, es positivo por negativo, negativo, o sea que la función se comporta al revés. Luego sería menos x por logaritmo de x entre estos dos valores. Para valores negativos no existe porque no puedes meter un valor de logaritmo neperiano de 0 ni de un número negativo, y para valores a la derecha del 1 pues se comporta con normalidad. Visto esto, vamos con el punto 1, la paridad de esta función. Hay tres opciones: que sea par, impar o que no tenga paridad. Si es par, se cumplirá que la función f de x sea igual a la función f de menos x, es decir, meter un valor cualquiera y meter ese valor en negativo tiene que salir lo mismo. La función valor absoluto lo cumple, se ve un poquito más claro en la función f de x es igual a x cuadrado, donde x cuadrado es lo mismo que menos x elevado al cuadrado, que va a ser también x cuadrado. Cuando es impar, lo que se cumple es que f de x es igual a menos f de menos x, 1 entre x es lo mismo que menos 1 entre menos x, es decir, que esa función es impar. Y si no cumple ninguna de estas dos, pues se diría que la función no tiene paridad, como por ejemplo pues esta recta. Punto 2, el dominio. Entonces vas a tener que hacer el dominio de una función, la he llamado f de 1, que es el primer trozo que está definido para todos los números reales. Lo mismo pasa con la f2 y le tienes que hacer lo mismo al tercer trozo, en este caso 1 entre x, donde vemos claramente que dividir por 0 es uno de los problemas, es decir, que en x es igual a 0 hay una asíntota vertical. El dominio de la función f de x son todos los números reales. ¿Cómo puede ser eso si uno de sus trozos descartaba un punto? Pues porque no está definida justo en el punto donde no existiría, que es en 0, y esta función se aplica para valores mayores que 1, por lo tanto ese trozo de la derecha sí que está definido en todos los números reales que le afectan a él. No vamos a perder más tiempo con casos y casos de dominios, eso lo tenemos en el vídeo 1. Para la continuidad, que es el dominio más los límites cuando x tiende a 0 o 1, o los valores que te pongan en los puntos donde empiezan y terminan los trozos. Aunque haya estado definida en todo el dominio de los reales, sí que podría pasar que no sea continua en todo el dominio de los reales, porque en los puntos en los que enlaza no sea continua. O sea que hacemos esos límites, siempre vais a tener que hacer el límite cuando x tienda a ese punto 0, por ejemplo, por la izquierda, eso significa este menos, donde aplicará la función que está a la izquierda de ese valor, es decir, x menores que 0, y al sustituir sale también 0. Y luego además el valor de f de 0, si estas tres cosas se cumplen, entonces la función es continua en ese punto. Cosa que también va a pasar para el valor del límite por la izquierda del 1, que es esta función, que es 1, y el límite por la derecha, que va a ser 1 entre 1 positivo, que es 1 positivo, así que es continua como se ve en el dibujo. Y para la derivabilidad haces lo mismo que para la continuidad, pero de la función f' de x, que sería la misma que antes, pero derivando menos x, que su derivada es menos 1, x, que su derivada es 1, y 1 entre x, que su derivada es menos 1 partido por x cuadrado. Le estudiamos la continuidad a esa nueva función derivada y se tiene que cumplir lo mismo que antes. Sería derivable en los tres trozos, pero de nuevo falta estudiar los puntos en los que enlazan los tres trozos. Le hacemos los límites por la izquierda y por la derecha, la función es derivable en todo r, tanto aquí como aquí como aquí, menos en los puntos justo en los que se enlazan las tres, que serían en el 1 y en el 0. Visualmente siempre va a ser en los puntos donde haya picos. Vienes con una pendiente 1 y de repente sales de golpe con una pendiente negativa, es decir, que no es derivable, que es para lo que utilizamos los límites. Voy muy rápido con asíntotas porque tenéis en el vídeo 2 de esta lista, vídeo de límites, cómo se hacen las tres tipos de asíntota. Haciendo un repaso rápido sería primero calcular las asíntotas verticales. Para nuestro caso ya hemos visto que no había, pero imaginando que en vez de esta tuviéramos simplemente la función esta de aquí,
Entonces haríamos esto, el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda y a 0 por la derecha, que es el valor que hace 0 el denominador, y nos sale menos infinito y positivo al acercarnos por valores positivos del 0. Luego la ecuación de la asíntota vertical es x es igual a 0. Esa es la forma de poner una asíntota vertical. Una vez que has acabado con ellas, vas con la asíntota horizontal, que es calcular el límite de la función cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Que vas a tener que sustituir es en los que estés a la derecha, que en este caso es esta, y por eso le he hecho el límite cuando x tiende a más infinito de esta función, y me sale 1 entre infinito positivo, que es 0. Y la ecuación de la asíntota horizontal será de tipo y es igual a un número, en este caso y es igual a 0. En cambio, para calcular la asíntota horizontal por la izquierda, tengo que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, que está definida en el trozo de x menor que 0 para nuestro caso, límite cuando x tiende a menos infinito de esta función, que sale menos infinito, es decir, más infinito, o lo que es lo mismo, no sale un valor, es decir, no hay una asíntota horizontal a la izquierda. Y en los casos en los que no hay asíntota horizontal, a esa le podríamos hacer el cálculo de la asíntota oblicua. Vamos con el punto 6. Para calcular los máximos y mínimos y el intervalo de crecimiento de la función, simplemente necesitas hacer la función derivada, igualarla a 0 para sacar los valores que vas a poner aquí, que en nuestro caso en ninguno se hace 0, por lo tanto no podríamos poner ninguno, pero también tienes que poner los valores que aparecían en el dominio como que no existía la función, porque tienes que calcular si crece y decrece antes de esos puntos. En nuestro caso, tal y como estaba definida la función, eran todos los reales, por tanto ni el dominio ni la derivada igual a 0 nos dan valores para poner aquí. Pero hay una tercera cosa que he llamado puntos de los trozos, x es igual a 0 y x es igual a 1, en los cuales, como ya se ve, hay un mínimo y un máximo, porque la función es continua en ese punto, que es el requisito que tienes que tener para que haya un máximo o un mínimo, y que justo antes de ese punto f' salga negativa y justo después de ese punto salga positiva, como pasa en el 0, o al revés, que justo antes sea positiva, crece, como pasa en el 1, y justo después sea negativa la f'. Si os fijáis en los puntos de x, 0 y 1, he representado con un aspa que no hay valor de la derivada, lo cual no significa que no haya máximo o mínimo porque no sea derivable en ese punto. Un máximo en x es igual a 1 de valor f de 1 es 1, y un mínimo en x es igual a 0 de valor f de 0, 0, que es lo mismo que decir en el punto 1, 1 y en el punto 0, 0, y una vez que tienes eso, poner en una frase la función decrece en el intervalo menos infinito 0 unión el 1 más infinito, porque en esos intervalos la derivada nos ha salido negativa, y crece en el intervalo 0, 1, como hemos visto, porque sale positiva. Y vamos con el punto 7. Para los puntos de inflexión y la curvatura sería lo mismo, pero en vez de con f', con f''. Antes nos salía menos 1, su derivada es 0, 1, su derivada es 0, y a menos 1 entre x cuadrado, su derivada es 2 entre x al cubo. Una vez que tenemos la derivada segunda, la igualamos a 0. Del 1 para la izquierda va a valer 0 en todos estos puntos, y del 1 para la derecha va a salir valor positivo. Así que la curvatura va a ser positiva, es decir, convexa, como pasaba antes. Tenemos que ver la continuidad y el dominio para saber si ese punto es o no punto de inflexión, aunque esté puesto aquí como punto en el que cambia la curvatura. En este caso solamente hemos podido poner un punto en el que pasa algo, y es que pasa de ser, en este caso 0, a ser positivo a partir de él. Con lo cual estrictamente no sería un punto de inflexión, porque no pasa la curvatura de ser negativa a positiva o viceversa, sino que pasa de no haber curvatura, que es lo que hay en las rectas, que no hay curvatura, por eso su derivada segunda es 0, a haber curvatura convexa. Pero en cualquier caso sí que se puede estudiar fácilmente esos cambios de curvatura diciendo que no tiene curvatura en ese intervalo menos infinito a 1 y es convexa en el 1 a más infinito. Ahora vamos con el punto 8, recta tangente. Todo dependiendo del caso A y caso B, que te digan obtener una recta tangente a la función en un punto dentro, que sería el fácil, la ecuación recta punto pendiente, donde y sub 0 y x sub 0 lo sustituimos por las x y la y del punto, la x sub 0 nos la dan, es 2, la y sub 0 la calculamos como f de x sub 0, es decir, f de 2, que es meter 2 en la función, y la pendiente de la recta tangente, que es la m, por definición será f' de x sub 0, es decir, meter en la derivada el valor x sub 0, que es 2. La derivada rápidamente de esto es, como es un producto, la derivada de x, que es 1, por este sin derivar, más x sin derivar por la derivada de e elevado a menos x, que es menos e elevado a menos x, y de ahí sustituimos por f de 2, es decir, 2 donde ponga x, y nos queda menos e elevado a menos 2. Simplemente tienes que meter la x sub 0 y sub 0 y la m en esa ecuación y te queda esta forma. En cambio, un poquito más enrevesado, si el punto estuviese fuera de la función, sería con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en el que la x de f y la if del punto tendrían que cumplir estar dentro de la ecuación y es igual a x cuadrado, por tanto if tiene que ser igual a xf cuadrado, y también tiene que cumplir estar dentro de la recta que estamos buscando. If tiene que ser igual a esta ecuación, pero poniendo ya la x sub 0 y la y sub 0 del punto, que sabemos que está dentro de ella, y solo nos faltaría la m,
m, quedando de esta forma, siendo además la m esto otro, f' de xf, es decir, la derivada en el punto xf que estamos buscando. La derivada de x cuadrado es 2x, sustituyendo por xf, 2xf. La m la puedes poner en función de xf y ya tienes ahora sí un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo despejo y me sale más y menos raíz cuadrada de 2, de ahí que salen dos posibles soluciones. Puede ser tangente a la función en dos puntos claramente simétricos, que son esos dos puntos que he representado. Esas son las dos posibilidades. Y vamos con el punto 9. Los tres teoremas que te pueden preguntar son Bolzano, valor medio y teorema de Rolle. Entonces ellos te tienes que acordar de los requisitos, que son que la función sea continua en el intervalo donde te lo están pidiendo, AB, y derivable en AB no incluidos. Lo mismo para los otros dos. En Bolzano lo que te dice es que si un punto tiene su coordenada y positiva y en el otro su coordenada y negativa, siempre va a existir un C, un punto entre medias perteneciente al intervalo AB, tal que el f de C sea igual a 0. O sea, básicamente lo que está diciendo es este dibujito, que si A está por encima y B está por debajo o al revés, y tienes que ir de un punto al otro por una función continua y derivable, no hay manera de que pases sin cortar por C que pasa por el 0. El valor medio, pues muy parecido, como hemos dicho, esas dos primeras premisas, pues ya con eso nos va a salir la conclusión, que es que entre medias existe un C perteneciente al intervalo AB, tal que existe un G' de C, es decir, la derivada en ese punto va a ser este valor. Esto es la definición de pendiente de una recta entre dos puntos, que serían el A y el B, o sea que te está diciendo que la derivada en un punto entre medias va a ser la misma que la recta que une esos dos puntos. Y el teorema de Rolle, de nuevo, muy parecido, esas dos premisas, junto con la premisa de que la f de A y la f de B sean iguales, es decir, que partan de dos alturas iguales, como en este dibujito. Entonces, entre medias va a haber un f' de C, es decir, un punto C, tal que su derivada es 0, es decir, que es un mínimo o un máximo donde la pendiente de la recta tangente es 0. Y terminamos con el punto 10. Para calcular áreas o integrales, lo mejor es que veas el vídeo 5, donde te pondré todo lo que necesitas saber sobre integrales para selectividad. Y para nuestro caso particular, el área bajo la curva entre los puntos -1 y 2 será la integral de -1 a 2 de la función f de x por diferencial de x. En nuestro caso ha pillado los tres trozos porque afecta tanto a esta zona como a esta, así que habría que hacer tres integrales. La de -1 a 0, que es la que interesa a este trozo, que es menos x por diferencial de x. La de este otro trozo sería de 0 a 1, que es donde interviene la x por diferencial de x, y de 1 a 2, la que afecta a trozos x mayores que 1, que sería 1 entre x diferencial de x. Menos x cuadrado entre 2, esta otra x cuadrado entre 2 y esta otra logaritmo neperiano de x. Por tanto, logaritmo neperiano de 2 más 1 sería las unidades cuadradas de ese área que nos pedía. Y hasta aquí el vídeo de funciones a trozos. Compártelo si te ha sido útil, recuerda suscribirte para no perderte nada y nos vemos en el siguiente.